de trabajar con ustedes era esto justamente de la evolución, un planteo que hace la licenciada Gareis en un texto que diseñó ella, en cuanto a cómo se fue reemplazando la utilización de lo que es la salud pública, ¿sí?, por el término de salud comunitaria. Cómo esto fue eh, tenido en cuenta a partir de una condición indispensable, la de la participación de la comunidad en la toma de decisiones de la salud, ¿sí? ¿Qué entendemos por participación comunitaria? Cuando hablamos, digamos, de participación comunitaria en las comunidades para la mejora de la salud, para la mejora del bienestar, ¿sí?, nos estamos haciendo referencia ya no tan solo a ese pensamiento de tener una salud para todos, sino construida entre todos, ¿sí?, donde las posibilidades de las soluciones de los problemas que tenga la salud, ¿sí?, también vienen trabajados por los propios participantes o beneficiarios de esas comunidades, ¿sí? Entonces fue ahí que se fue abandonando ese sistema teórico, biologicista, de lo que es la salud pública para transformarse en lo que es la salud comunitaria, ¿sí? Ustedes van a ver en el texto, ¿sí?, que va a ir mencionando a algunos autores y le va a ir dando distintas connotaciones o conceptos o términos, ¿sí?, dependiendo el tiempo en el que fue evolucionando este cúmulo de conocimientos de enfermería. Y una de las palabras, digamos, que por ahí aparece, que puede complicar el análisis o interpretación de este texto, es el uso de la palabra paradigmas, ¿sí? Paradigmas son grandes conceptos o ideas o pensamientos, ¿sí?, científicos, que marcan algún tipo de utilidad este, de análisis, ¿sí?, porque tiene generalidades, ¿sí? Hablando, por ejemplo, del paradigma de la integración, ¿sí?, vemos que en ese paradigma lo que se piensa es esa relación entre el entorno y el proceso de la salud-enfermedad. Entonces, decimos que cuando hablamos, ¿sí?, de este tipo de paradigmas de la integración, es que ponemos en juego esa relación y cómo afecta el entorno en el proceso salud-enfermedad. De esta manera, las personas buscan mejorar las condiciones de vida para obtener una salud o un bienestar óptimo, ¿sí? Más a lo largo del tiempo, ¿sí?, fueron avanzando los conocimientos, hubo una serie de transformaciones, ¿sí?, que hacen a que la medicina y la salud comunitaria, ¿sí?, esté utilizando algunos conceptos provenientes de la Organización Mundial de la Salud que orientan a los cuidados que realiza enfermería con algunos aportes para el sentido general de la salud, como es determinar pautas generales de cómo tiene que ser la salud en un sentido global. ¿Cómo se van a desarrollar esos trabajos? Uno de los puntapiés iniciales, ¿sí?, es algo que ustedes van a encontrar ahí con el nombre de trabajo interdisciplinar. ¿A qué hace referencia
esto del trabajo interdisciplinar hace referencia a que no solamente lo van a trabajar, ¿sí?, enfermeros o una sola especialidad de eh, trabajadores de la salud, sino que va a ser los equipos completos de la salud quienes se comprometen en ese beneficio, ¿sí?, o esas intervenciones a realizar para mejorar esas condiciones de vida. ¿Sí? Entonces, van a, por ejemplo, en un centro de salud, ¿quiénes trabajan en un centro de salud? ¿Conocen ustedes quiénes trabajan en los centros de salud? Enfermeros, médicos, asistentes sociales, hay un Bien, montón de áreas, pero no me acuerdo todo. odontólogos, odontólogos, perfecto, ginecólogas, Kinesiólogos, psicólogos, Psicólogos, pediatras. psiquiatras. perfecto, nutricionistas. nutricionistas, bien. Todos ellos, ¿sí?, con sus distintos saberes, conforman un equipo de trabajo, un equipo de salud, y tienen distintas disciplinas. Nosotros tenemos la de enfermería, los médicos la de la medicina, en relación al tratamiento, ¿sí? No hay problema, Laura, tranquila. Y entonces, ¿sí?, entre todos van a trabajar con objetivos comunes para mejorar la salud de esas poblaciones. Y eso es un trabajo interdisciplinar, ¿sí? Otra de las aristas que propone, digamos, la Organización Mundial de la Salud para mejorar las condiciones en formas globales, ¿sí?, es promover a que las comunidades participen de las actividades. Y ahí, ¿sí?, proponer también algún tipo de soluciones. Siempre pensando también en los distintos niveles de cuidado que necesitan las personas, las familias y las comunidades. Teniendo en cuenta esto, ¿sí? No en todas las comunidades es necesario instalar, por ejemplo, un hospital. No en todas las comunidades es necesario, ¿sí?, tener un tomógrafo. No en todas las comunidades es necesario una sala de oncología, aunque cada vez las estamos necesitando más debido a las afecciones del entorno en cuanto a las personas. ¿Sí? Ahí tenés un trabajo que se está dando en ciertas zonas de Entre Ríos, por ejemplo, Gualeguaychú, que está trabajando la comunidad junto con los equipos de salud en contra de todo lo que es agrotóxico. Uh-huh. Lo que más se ve porque continuamente están haciendo marchas y trabajando con respecto a eso. Pero sí, en todo Entre Ríos hay muchos casos de cáncer derivados de agrotóxicos, de mal manejo de la salud pública. Claro, sí, sí. Bueno, entonces decíamos que estos parámetros generales promociona, digamos, la Organización Mundial de la Salud, aspirando que para el año 2000, ¿sí?, todo el mundo gozara de un nivel óptimo de vida, a lo que se llamó Salud para Todos en el año 2000. Sucedió que por distintas cuestiones políticas, económicas, ¿sí?, esto no fue el resultado que se obtuvo en relación a la salud de las comunidades, ¿sí?, por distintas fallas. Y ahora vamos a ver algunas, ¿sí?, de las que sucedieron. No nos olvidemos, chicos, que todo esto nace a partir de la declaración de Alma Ata en 1978, que le da auge a la enfermería comunitaria, que ya venía todo esto desde después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Inglaterra llama
a todos los jóvenes a luchar por su país y le hacen la revisación médica, se dan cuenta que la mayoría de los jóvenes no estaban en condiciones de ir a la guerra por desnutrición, por un montón de motivos de salud. Entonces, después de la Segunda Guerra se empieza a trabajar fuertemente en la salud pública en ese momento, después pasó a ser todo lo que es enfermería comunitaria, hasta en 1978, donde la Organización Mundial de la Salud, junto con un montón de organizaciones, se hace en Alma Ata el encuentro y se declara la enfermería comunitaria como el pilar de la salud. Nosotros le empezamos a dar mucho auge, mucho después, pero bueno, se está trabajando todavía. Hay países que están más adelantados que nosotros, que tienen otro poder adquisitivo, es verdad, y nosotros hemos tenido muchos altibajos económicos en nuestro país, por lo que siempre la salud ha quedado un poco relegada, o bastante. Sí, Dina. Sí, no, excelente, Sergio, excelente. Muchas gracias. Un poquito de historia, porque ellos tienen que haber visto Alma Ata en salud pública. Sí, sí, por supuesto, seguro. Bueno, decíamos que algunas cuestiones, digamos, como le mencionaba justo el profe, como la guerra, digamos, condicionaron, digamos, al desarrollo de estas condiciones óptimas para la salud de las poblaciones, ¿no es cierto? Entonces, estos impedimentos hicieron que a lo largo del tiempo se tuvieran que reformular esas políticas pensadas en cuanto a salud por medio de lo que fue la atención primaria renovada, ¿sí? Y eso es lo que se sigue trabajando con horizontes, digamos, destinados a poblaciones específicas, mediante programas de salud específicos, identificando algún grupo de estrategias o metodologías que hagan, ¿sí? Principalmente a lo que es la promoción y la prevención de la salud, ¿sí? En esto de eh, impactar sobre el proceso salud-enfermedad para mejorar las condiciones de salud de las comunidades en general, pero sin dejar de lado esa aspiración que tenía la atención primaria desde su inicio de dar lugar a la participación de la comunidad en las acciones de salud, identificando los problemas, pensando cómo quieren que se solucionen las distintas necesidades, ¿sí? Y ello nos lleva a pensar en un próximo paradigma que fue la necesidad ya no tan solo de pensar en esos conocimientos especializados sobre el trabajo con las comunidades, la aplicación de esos conocimientos de salud pública, sino también a la transformación de ese sistema de salud, ¿sí? Que es necesario para que las comunidades puedan gozar de ese derecho a la salud, a esa asistencia, a esa estrategia de promoción y de prevención que después las vamos a ir particularizando en el hacer enfermero. No se olviden, chicos, que nosotros, a pesar de todo, tenemos un muy buen sistema de salud. A pesar de todo, digo, porque muchas veces nos dificulta mucho conseguir un turno o hacernos un estudio. Pero convengamos en que en otras partes del mundo, incluso en Latinoamérica, la salud no es del todo gratuita. Ni siquiera Brasil tiene una salud pública como la nuestra. Nuestro calendario de vacunación en Latinoamérica es el más completo. No sé otras partes del mundo, pero Latinoamérica, nosotros tenemos un gran porcentaje de vacunas que otros países no lo tienen. Nuestro sistema de salud sí tiene, convengamos, es que es grande y tiene deficiencias y va a tener siempre deficiencias porque el sistema de salud público es el que está soportando la atención de muchísima gente. Incluso personas
que deberían atenderse en otro lado por la obra social o por esto, la atiende el sistema público y no da abasto. Los centros de salud muchas veces están colapsados porque tienen poco personal médico, poco enfermero, no tenemos las horas que debería tener, entonces todo colapsa. Sí, Dina. No, iba a saludar a Silvia, igual que ingresó hace un ratito también. Así que si querés saludar, Silvia, ¿qué pasó? Bueno. Hola, ¿qué tal? Pensé que se te había cortado. No, que recién estoy llegando a casa, así que... Está bien. Porque recién salí. Así que, bueno, y decíamos que esto de la transformación, digamos, de la medicina en general, de pasar de lo curativo, ¿sí? Ya no solo a tener en cuenta ese aspecto, sino también a trabajar los aspectos de promoción y la prevención, fue parte de esa transformación del sistema de salud, ¿sí? Bueno, ustedes cuando lean el texto, ¿sí? Se van a encontrar con que las enfermeras, en primera instancia, utilizaban muchos conocimientos relacionados con la salud pública, cómo se debería desarrollar sanitariamente una comunidad, ¿sí? Cuáles eran los aspectos a tener en cuenta para sostener la salud dentro de las poblaciones, y cómo esa enfermería se fue transformando a lo que hoy es la enfermería en salud comunitaria, ¿sí? Y ahí una de las grandes cuestiones, digamos, es visualizar esa incorporación de la atención, ¿sí? Curativa en el sistema de salud, ¿sí? Dándole paso a fondos también para el desarrollo de esto de la promoción y la prevención. Y por el otro lado, ¿sí? Implementar estos cuidados, digamos, de salud pública que desarrollaban, digamos, los enfermeros, haciendo censos, identificando cuáles eran los problemas de salud más comunes en las comunidades. ¿Qué hace que a fines de los años 60 y principios de los 70, identifique que un grupo de sectores que antes no tenían cómo cubrir su servicio de salud, empezaron a tener, a partir de la instalación de las fábricas y encontrar trabajo en blanco que le proporcionaba una obra social, ¿sí? Y comienza a desarrollarse así el sistema privado de salud por medio de las obras sociales y prepagas y mutuales en la Argentina también, ¿sí? Hasta ahí, digamos, nosotros vimos cómo un sistema de salud que originariamente estaba sostenido por una... se corta, Dina. Hola, ¿ahí me escuchan bien? Sí, profe, se Yo la escucha bien. escucho perfecto, profesora. Sí, escuchamos. Bueno, entonces vemos, digamos, cómo esto de la atención, digamos, a las poblaciones no solamente va cubierta por el espacio de lo público, sino también ya empiezan a entrar en juego otros intereses, como decía, el de las obras sociales, las mutuales y los privados, ¿sí? Entonces se empieza a sectorizar nuestro sistema de salud. Nosotros, perdón Dina, Dale. que nosotros tenemos uno de los pocos programas en el mundo que es salud mixta. Tenemos las obras sociales, por un lado, y los privados, que en realidad son pseudo privados, porque trabajan con las obras sociales. Viven y trabajan en su mayoría gracias a las obras sociales o del Estado o públicas. Casi todas las obras sociales grandes son públicas. Y en realidad tenemos muy poco privado, como en Europa, donde vos entrás y tenés que pagar.
Acá la mayoría trabajan con las obras sociales. Entonces, porque aparte el sector público no daría abasto para atender a toda la población. Deberíamos ampliar el sector público y los fondos el Estado no los tiene. No nos olvidemos que la mayoría de los hospitales o grandes infraestructuras públicas de salud se han hecho con créditos del Banco Mundial o del Banco Mundial o del BID. Por eso nuestro sistema es un sistema de salud mixto. Sí, Dina. Bueno, no sé si querías hacer algún aporte ahí, Silvia, si no sigo nomás. No, seguí nomás, Dina. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces vemos cómo estas funciones, digamos, de la enfermera en la comunidad, que ahora lo vamos a recrear un poco con el video de Ramón Carrillo que vamos a ver, donde estas enfermeras, digamos, las primeras profesionales en enfermería se destinaban a hacer intervenciones de la búsqueda de las problemáticas de salud dentro de las comunidades a partir de recorridos o lo que le llamamos hoy visitas domiciliarias, censo, valorar las condiciones de salud, ¿sí? Fue gestando la posibilidad también de ir implementando otro tipo de estrategias, que fueron la de la satisfacción de las necesidades, por ejemplo, de que si se les llovía el techo, porque fue identificado, digamos, que estaban con un techo, digamos, que cada vez que llovía más adentro que afuera, y poder darle la solución social a eso, ¿sí? Ese tipo de intervenciones también fueron puestas en juego a partir del Ministerio de Desarrollo Social, organizado por medio de la Fundación Eva Perón en el primer gobierno de Juan Domingo Perón, ¿sí? Entonces, vemos cómo la salud pública va de la mano del desarrollo social de la nación también, ¿sí? No por separado, sino en una forma conjunta. Y como les mencionaba hoy, ese desarrollo fabril, esas instalaciones de la fábrica, también hizo un desarrollo de las mejores de condiciones en cuanto a la salud por medio de la aparición de las obras sociales y mutuales, sistema como el que les compartía recién Sergio, ¿sí? Que dan lugar a la garantía de ese derecho a la salud que tienen las comunidades. ¿Qué pasó luego, digamos, de ese primer auge, digamos, de la gran salud pública de la Argentina? Todas esas instituciones que estaban orientadas a la promoción y a la prevención, que eran los centros de atención primaria, el aumento de número de enfermería, ¿sí? Para el desarrollo de este tipo de intervenciones específicas, porque se transformaba en una especialidad trabajar con la comunidad, ¿sí? Fue tomando un aspecto hacia lo curativo. ¿Por qué? Porque empezaron a ser tantas las clínicas y sanatorios y los intereses del sector privado por aumentar sus ganancias, ¿sí? Junto con la medicalización, producto de los laboratorios privados, tanto argentinos como internacionales, hace que esto sufra una transformación del sistema de salud, ya dejando de tener en cuenta esas necesidades de la comunidad, ¿sí? Y destinándose principalmente a lo curativo, abandonándose esos otros dos aspectos tan bien desarrollados desde ese primer Ministerio de Salud, ¿sí? Entonces hubo una decadencia y fueron abandonados algunos servicios de atención primaria, los que estaban instalados recibían pocos recursos, porque lo que más se orientaba era ahora al tratamiento de las enfermedades, ya no a esta cuestión preventiva, ¿sí? Que vuelve a tener auge a posteriori de la vuelta a la democracia en la Argentina, más bien después del año 2011, ¿sí? Después del año 2011 se empieza nuevamente en Argentina a instalar políticas de intervención en cuanto a promoción y prevención de la salud.
Pero habían quedado desde el primer Ministerio de Salud, y ahora cuando ustedes escuchen el video se van a dar cuenta, algunos programas que lo van a escuchar. A ver si lo puedo compartir. Se ve ahí el cursor de... Sí, el cursor se ve, Dina. Sí, se ve. Ahora sí. Sí, profe. Sí, se ve. Frente a Sí, las sí. enfermedades, y la miseria, frente a la tristeza y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas. Ramón Carrillo nació el 7 de marzo de 1906 en la ciudad de Santiago del Estero. A los 22 años se recibió de médico con medalla de oro en la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires. A partir de ese momento se especializó en neurología y neurocirugía, colaborando con el doctor Manuel Balado. Con este eminente neurocirujano de la época realizó sus primeros trabajos científicos. En 1930 obtuvo una beca universitaria para realizar estudios de posgrado en Ámsterdam, en París y en Berlín, y la especialidad que eligió fue la neuropatología. Cuando regresó a la Argentina, 3 años más tarde, organizó el laboratorio de neuropatología del Instituto de Clínica Quirúrgica y dirigió, a partir de 1939, el Servicio de Neurología y Neurocirugía del Hospital Militar Central. Desde ese momento se dedicó también a la docencia universitaria. Durante la presidencia del general Juan Domingo Perón, se creó el Ministerio de Salud Pública de la Nación y Ramón Carrillo fue designado para ser su primer ministro. Como ministro de Salud, desarrolló una amplia labor sanitarista, enfrentando las enfermedades endémicas de las zonas más pobres del país. Se crearon innumerables centros de salud, hospitales y puestos sanitarios de frontera. El doctor Ramón Carrillo creó y ejecutó el primer plan sanitario de la nación. Por primera vez, desde el Estado, se desarrollaron la medicina preventiva, la medicina social y la atención materno-infantil. Su innovadora gestión al frente del ministerio ha quedado plasmada en innumerables obras y escritos. El derrocamiento del general Perón en 1955 lo encontró alejado de la función pública y fuera del país debido a una enfermedad hipertensiva. Sin embargo, la llamada Revolución Libertadora lo acusó en ausencia de enriquecimiento ilícito y le incautó todos sus bienes. Exiliado y pobre, murió a los 50 años el 20 de diciembre de 1956 en una ciudad del norte de Brasil. En 1972, después de 16 años, sus restos fueron repatriados y enterrados en su provincia natal. Bueno, espero que hayan podido escuchar algo de lo del audio.
digamos. Vieron que algunas de las transformaciones que veníamos hablando en cuanto a esto de la salud pública aparecen en este video. ¿Qué mencionaba el video? Que creó el primer plan sanitario en Argentina. Ujú. Fue el primer ministro de salud en la época de Perón. Fue el primer ministro de salud de la Argentina, porque ahí En la se creó el Argentina, antes, ministerio. porque antes no había Ministerio de Salud, era una Exacto. secretaría. Él lo diseñó, él lo implementó. Él llevó esa propuesta al gobierno, ¿sí? Y a partir de lo que él propuso se creó, ¿sí? ¿Qué más decía? Que creó la medicina preventiva. Puso, puso a disposición de las personas la medicina preventiva. ¿Y Claro, de qué sí. hablaba ahí? Para limitar las endemias, decía, ¿no? Claro, prevenir Las las enfermedades enfermedades. que aparecían por zonas, por eso son endemias, ¿sí? Entonces la Argentina en ese momento, digamos, una de las cuestiones más relevantes que aparecen por ahí siempre es el mal de Chagas, ¿sí? Que se conoce un poco la historia de cómo fue, digamos, el trabajo que se realizó en los territorios, ¿sí? De todo el noreste. Y Hay una, hay una película del doctor Massachaga. exactamente, que es de la misma época, digamos, que esta medicina, digamos, que proponía Ramón Carrillo, ¿sí? Porque también decía que instaló no solo hospitales, sino que Centros de, Centro de bien, centros salud. de salud y después en frontera también puso. en las fronteras, exactamente. Y llevó, digamos, la salud a todo el territorio argentino. Cuestión tal que antes estaba centralizado en los hospitales. Había uno por provincia, ¿sí? Y la propuesta de Carrillo fue determinar cada cuántas personas hacía falta tener hospitales, cada cuántas personas hacía falta tener centros de salud, cuántas camas de internación había que tener, a partir de cuántos habitantes había, de qué se enfermaban, cuántas camas de terapia intensiva tenía que haber. E hizo todo un diseño, digamos, del sistema de salud que una vez instrumentado, después no se renovó. Y por eso nosotros seguíamos con las instituciones de esa época y con algunas más que fueron apareciendo después, pero muy pocas, ¿sí? Por eso al momento de aparecer una pandemia, no había sistema que soporte, No estamos preparados para eso. claro, porque Creo que si aún hoy en día todavía no estamos preparados, creo. y una de las cuestiones, digamos, que hace a la diferencia, digamos, ¿no? De lo que proponía Ramón Carrillo de trabajar en esto, de la promoción y la prevención, de trabajar la clínica. ¿Vieron eso de la valoración de los chicos ahí como lo hacían, digamos? Bueno, él trabajaba mucho con la valoración clínica, ya sean niños, adultos, ancianos, todos, y por medio también de los trenes sanitarios y todo esto, ¿sí? Trabajar esta cuestión de la prevención en los centros de atención primaria, que es el primer contacto que tienen las comunidades con el sistema de salud. Entonces, si nosotros haríamos o hubiéramos realizado, digamos, en este tiempo de pandemia, una buena identificación precoz de los signos y síntomas, un diagnóstico y tratamiento oportuno, segundo nivel de prevención, para limitar las complicaciones, ¿sí? Hubiéramos disminuido seguramente el ingreso a las terapias intensivas o internaciones en cuidados intermedios de los pacientes con COVID, ¿sí? Siempre que pongamos en juego nosotros diferentes niveles de prevención,
primario, secundario y terciario, que ustedes lo trabajaron en el proceso salud-enfermedad, ¿se acuerdan? Bueno, Sí. eso se pone en juego para limitar, ¿sí?, esta entrada de personas más complejas al sistema de salud. Entonces, fortaleciendo el primer nivel, seguramente en ese segundo nivel de atención vamos a tener una disminución del ingreso. ¿Sí? Si tenemos una buena clínica, una buena identificación de estos factores, digamos, de alteración de la salud, no solo atendiendo la demanda, sino trabajando en esto, ¿no? De cómo cuidarse, de cómo autocuidarse a partir de los recursos y las diferentes formas que tenga la comunidad, ¿sí? Y trabajando específicamente cuando sean cuestiones, por ejemplo, como la del COVID, ¿sí? Más allá de los cuidados generales para mantener una salud, pero bueno, en este caso hacía falta cuidados especiales. Bueno, implementando también refuerzos sobre esos cuidados especiales, ¿sí? Prevención secundaria. Dina, Sí, Silvia, algo que quisiera rescatar de eso es lo importante de hacer abrí la cámara, promoción, Silvia. lo importante de por ahí hacer intervenciones de promoción. Creo que eso es lo que la base también de la prevención primaria. Me parece que es súper importante. Por ejemplo, algo tan simple como el lavado de manos, miren lo que hubiera ayudado en estos momentos. Quizás a veces no lo tenemos en cuenta cuando estamos haciendo educación o cuando intervenimos en la comunidad. Que una simple intervención ayuda muchísimo para prevenir un montón de enfermedades. No solo en este caso la pandemia, ya anterior a eso, intervenir de esa manera hubiera ayudado muchísimo a que esto no se Sí, yo en complique. el año 2015 diseñé un programa, ¿sí? Donde se llamaba, a ver, esperen a ver si me acuerdo cómo se llamaba. A ver, eh, vale la pena, se llamaba el programa, digamos, que era para implementar en los distintos organismos, digamos, de las comisiones vecinales, en los clubes, en los barrios, orientando a esto del autocuidado. Miren si eso hubiera estado desarrollado, porque tenía las bases esas, justamente, la de la promoción, no la de la prevención, sino la promoción, ¿sí? Y articular escuela, centro de salud y club. Eran los tres ejes fundamentales, digamos, donde se iban a desarrollar las actividades. Si eso hubiera Que estado somos de, ejes también de una comunidad, Dina, porque vos fíjate que ahí es donde se concentra la gente de una comunidad, en un club, en la escuela, o sea, es súper importante. exacto. Entonces, si hubiéramos tenido implementado ese sistema de medidas de autocuidado desde ese momento hasta el 21, digamos, que nos agarró la pandemia, todo el mundo no le iba a ser extraño lavarse las manos, sino que ya era una conducta que estaba aprendida. No hubiéramos tenido que aprender en el medio de la pandemia a lavarnos las manos, sino que ya nos hubiéramos venido lavando las manos desde antes. La de la ventilación de los ambientes, ¿sí? No de estar enclaustrados, digamos, y encerrados hasta que... ¿Se entiende? O sea, hay un montón de cuestiones, digamos, que se fueron desaprendiendo con el tiempo en salud, ¿sí? Y cuando Vos venimos... sabés que Ay, disculpe. Yo estuve viviendo un tiempo en Misiones y para trabajar en varios lugares como en supermercados o eso nos hacían hacer unos cursos de sanitario y todo, por más que de sanidad, por más que estemos en la caja o en otros lados y nos enseñaban todas esas cosas y cómo lavarnos las manos y ahí había muchas cosas y yo eso lo aprendí ya en Misiones y vi que varios lugares de trabajo mandaban a todos los empleados a hacer esos cursos. Todos los años teníamos que volver a hacer el curso y volver a obtener el carné, y a todos les enseñaban medidas de seguridad y de higiene y todo, para Exacto, prevenir contagios y cosas. exacto, Pero exacto. yo viví, bueno, acá en Buenos Aires, en el sur y en Misiones. Y en todos los lugares que estuve, en Misiones únicamente vi
que era eso. Y no solo en la gente que trabajaba en salud, digamos, sino en supermercados, en varios rubros. Sí, Y sí, está bueno eso porque en todos los rubros teníamos que tener el carnet ese de sanidad. de sanidad, exactamente. Pero bueno, esos protocolos muchas veces van por parte de las aseguradoras que trabajan para la prevención de accidentes, para evitar, digamos, como vos decías, justamente la propagación de enfermedades que pueden afectar a tu salud y bueno, y que después no entren en reclamos, digamos, hacia esa aseguradora. Pero más allá de eso, el conocimiento que vos te llevaste de ahí, digamos, de ese sacar el carnet de sanidad, digamos, te dura hasta hoy, fíjate, digamos, ¿no? El hecho de construir los hábitos de autocuidado son indispensables y son a muy largo plazo de construir en las comunidades. No es que porque hagas un taller una vez ya lo aprendiste. O sea, no es, digamos, una lección que vos te la aprendés de memoria y ahí quedó. No, es una transformación porque es un constante, digamos, ¿no? Es un constante cambio porque si no tenés agua en este lugar y fuiste al baño, ¿cómo haces para higienizarte las manos? O si tocaste determinados líquidos, digamos, tenés que ir con mayor rapidez y lavarte de determinada mano, de determinada forma las manos. Entonces, todas esas cuestiones son las que nosotros tenemos que ir viendo y reviendo como agentes de salud que se están capacitando ustedes para hacer, ¿sí? A ver qué es lo que queremos proporcionarle a esa comunidad, ¿sí? Bueno, y decíamos que esto, digamos, siempre de tratar de mejorarle las condiciones de salud a las comunidades, en los últimos tiempos se está relacionando también a los niveles de eficiencia y eficacia con los que se desarrollan este tipo de intervenciones, ¿sí? De promoción y de prevención en las comunidades. Y vuelve a tener, digamos, en la enfermería comunitaria esto de promocionar la participación de la comunidad en la toma de decisiones en cuanto a la salud, ¿sí? Provocar de que sea la misma comunidad la que trate de decidir qué tipo de salud y cómo lo va a hacer a esas soluciones, ¿sí? Bueno, más o menos con eso, digamos, lo demás, digamos, se lo voy a dejar para que ustedes lo revisen al concepto de enfermería en atención primaria y a la filosofía, ¿sí? Y vamos a seguir con otro de los puntos que tiene el dossier, que son las funciones contemporáneas de enfermería y los campos donde se desarrolla. ¿Qué les parece que hace un enfermero de centro de salud o de un nivel de atención primaria? ¿Qué funciones creen ustedes que cumple? ¿Qué tareas desarrolla? El rol de educador. Educa a la comunidad. Bien. Planeación. Planeación. Promoción y Mentor. prevención. Detección. Uh-huh. Sí. Defensoría. Defensoría. ¿Cómo saben las chicas del segundo grupo? Por favor. Coordinación de atención, profe. ¿Cómo? Coordinación de atención. Coordinación de la atención. Muy bien. Investigación también en la salud pública, como también la evaluación del acceso a la comunidad. El micrófono, Joana. Ay, perdón. Decíamos, a ver, no te quiero decir que no, pero dentro de las funciones contemporáneas de enfermería, ¿sí? No están estipuladas como
funciones la investigación, sino que está compendiada dentro de lo que es la planeación, la gestión del cuidado, ¿sí? La coordinación de la atención sería la gestión del cuidado. Siempre le digo, con otro, lo bautizo de otro nombre. Y la asistencial faltó, profe, una de Claro, las más importantes. por eso digo, yo siempre lo bautizo con otro nombre, la prestación de las atenciones. Exacto. Bueno, y a ver, ¿qué significa esto de la prestación de la atención? Ya que Gabriela, digamos, está ahí atenta con la prestación de la atención. Recibir al paciente, educarlo, tomarle los signos vitales. Pero ahí ya estás mezclando dos, porque la prestación de la atención está aparte de lo que es la educación, ¿sí? Vos dijiste educarlo. Bueno, educarlo. ¿Qué es educación para el enfermero en comunidad? Por ejemplo, la técnica de amamantamiento, Ajá, ¿qué pasa con eso? enseñarle a una mamá cómo amamantar a su bebé, Bien, cómo estimularlo para que se prenda de la teta. bien, bien, cómo estimularlo, cómo armar los pezones, cómo evitar las grietas mamarias, ¿sí? Cómo lubricar la También puede ser la preparación de la leche. También puede ser la preparación de la leche si no hay amamantamiento. Exactamente. Bien. Algo que creo que Una parte. es importante. Sí. Perdón. Dale. Algo que creo que es importante también destacar cuando se habla de educación, que no es solo educar al paciente, sino también nosotros, educarnos y perfeccionarnos para poder brindar una mejor atención. Eso es súper importante y es importante que lo tengamos en cuenta también. Bien, entonces cuando Silvia dice educarnos, nosotros ya enfermeros, ya somos enfermeros, estamos trabajando, ¿sí? Cuando ella dice educarnos, ¿sí? Significa mantenernos actualizados o hacer un curso de capacitación sobre alguna temática nueva, alguna enfermedad nueva, alguna medicación nueva, algún tratamiento, protocolo. Y también, no solamente a nosotros mismos, sino a esa persona nueva que viene a trabajar con nosotros, poder colaborar con la formación de esa persona, o poder colaborar, por ejemplo, yo con ustedes, o Silvia con ustedes, y en esto de la formación de nuevos enfermeros. Esto también es parte del trabajo del enfermero en comunidad, ¿sí? Que es la formación de un nuevo personal para que se responsabilice de la salud de la comunidad. También sería enseñar a curar el cordón umbilical del bebé. Muy bien. Se está preparando y la administración de algún medicamento indicado. Exacto, cómo administrar alguna medicación, cómo tomarla, eso también es educación. Y muchas veces se pasa esto cuando se trabaja en el hospital, por ejemplo, y la persona se va de alta. Y el médico le da la receta nomás al paciente o al familiar, pero no le explica cómo es, cómo se hace, ¿sí? ¿Se entiende? O en el mismo consultorio del centro de salud también, ¿sí? Y es enfermería quien puede orientar, educar, ¿sí? Despejar dudas, porque también muchas veces el paciente queda con la duda y nosotros somos quienes despejamos esas dudas que el paciente sale del consultorio del médico y no tiene idea de lo que le dijo el médico, entonces vuelve a consultar a enfermería y bueno, nosotros también hacemos eso. Perfecto. Son intervenciones. Sí. Y bueno, y entonces una de las otra de las funciones, digamos, habían mencionado ustedes que era la defensoría. ¿De qué se trataba eso de la defensoría? A ver, no me acuerdo quién era que lo mencionó. A ver, le vamos a preguntar a Cristian Almirón.
Cristian. ¿Qué es eso de la defensoría? ¿Lo pudiste encontrar en el dossier? ¿Estás pudiendo seguir los temas como vamos? Sería ponerse en el lugar del otro, profe. Ayudar a una persona en realidad que no pueda o que no sepa cómo actuar ante el caso de que necesite asistir a una atención y que la otra persona lo ayude a ir y a conocer, y si no sabe leer o interpretar cosas que le dicen ahí cuando se va a atender, que esa persona lo asista, lo ayude a poder interpretar todo lo que le dice el médico, o acompañarlo cuando una persona no sabe por ahí o está deprimida algo y no toma buenas decisiones, también acompañarlo en eso. Sí. Como, por ejemplo, puede ser en el caso de los niños. Y también en los ancianos o los discapacitados. Los analfabetos también. Ahora, por ejemplo, chicos, ahora por ejemplo que estaba el tema de inscribirse para la vacuna COVID. Esa sería también una forma de hacer defensoría, porque uno actúa y colabora con una persona que no sabe manejar, por ejemplo, la tecnología, las nuevas tecnologías. Esa también es una forma de... Exacto. Sí, sí. A ver, Joana Oviedo, ¿te parece que falta algo sobre esto de la defensoría? Por ejemplo, si a una persona le faltan alimentos, ¿sí? ¿Podemos nosotros cubrir esa necesidad por medio de qué? Profe, sería gestionar. No escuché. Profe, sí. Sería gestionar por la persona en lo que necesite. Exactamente. Intervenir desde ese lado. Perfecto. Sí. Poder tratar de buscar la forma de que las instituciones cubran esas necesidades, ¿sí? Realizándole los trámites, acompañándolo, ¿sí? Como decía Silvia recién. Muy bien. Bien, tan re filoso, digamos, con esto de las funciones contemporáneas de enfermería. Me parece que claro, pero yo digo que la enfermera cumple un rol de contención también para la persona que entra, para el paciente. Porque de los pueblos, con más razón, la enfermera cumple ese rol, contención. Contención, ¿y eso qué tipo de asistencia sería? Después lo vamos a ver la semana que viene cuando hablemos de un tipo de asistencia, ¿sí? Pero lo vamos a dejar ahí pendiente para cuando hablemos de la teoría de los sistemas. Bueno, sí, a veces hacemos de psicólogo, como dijo Sergio. Te escuché, Sergio. Disculpe, profe, pero medio que no se entiende porque Joana como que hace interferencia. No sé si puede apagar el micrófono. Y bueno, pedirle que apague el micrófono. Joana, te dormiste con el micrófono abierto. Profe, permiso. No, profe, disculpe, lo que pasa es que tengo los auriculares puestos y se conecta. Me desconecto, perdón. Está bien, está bien. Permiso, profe, ¿puedo hablar? ¿Quién habla? Bueno. Fernanda. En esto asistencial, ¿la enfermera que te lleva el seguimiento por COVID sería el mismo caso? ¿Como ejemplo? ¿En qué sentido como el mismo caso? ¿Qué caso? Claro, o sea, que cuando te hacen el seguimiento y te ayuda, te contiene, te da las derivaciones si necesitas, ¿sería lo mismo en el caso este? Sí. ¿Estamos hablando?
Sí, pero ahí, digamos, hay dos funciones En una. conjugadas, ¿sí? La de contención está ahí también, me parece. Sí, pero también está la de la prestación de la atención, ¿sí? ¿Se entiende? Porque vos, más allá de que sea una llamada telefónica, estás haciendo una consulta con esa persona, ¿sí? Y a la vez hay Pero una ella a la vez está guiando, a la vez, ajá. Ahí, a la vez, digamos, cuando vos le consultás, ¿tuvo fiebre anoche? ¿Sí? ¿Tiene dolor de cabeza? ¿Algún otro síntoma que le haya aparecido? ¿Sí? Cuando está haciendo eso la enfermera, está en la función de detección, porque está buscando la aparición de algún signo y síntoma, ¿sí? Relacionado con la patología. Está valorando la persona a través Exactamente, de... está valorando la persona, ¿sí? Más allá de que sea por teléfono. Gracias. No, de nada. Y por el otro lado, cuando asiste, por ejemplo, bueno, si está con dolor de cuerpo puede tomar ibuprofeno, paracetamol, según lo que maneje el protocolo la institución, ¿sí? Y le dice a la persona, no tengo. ¿Qué hace el enfermero? Hace que desde el centro de salud se le alcance a esta persona, ¿sí?, el paracetamol, indicado por el médico, ¿sí? Entonces, ahí está haciendo la defensoría también, pero a la vez está planeando un cuidado de enfermería también. ¿Por qué? Porque le dice, vas a tomar el paracetamol cada tantas horas, ¿sí? Y después en el próximo llamado va a corroborar si eso fue tomado a tales y tales horas, ¿sí? Entonces ahí está planeando un cuidado de enfermería y está haciendo una coordinación de esa atención, de ese cuidado que quiere brindar. O sea, Y una misma- prestación de atención. Claro, sí, sí. Y se conjugan en una misma experiencia varias funciones. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces entrarían todas las atenciones. Casi todas, sí. Casi todas. Sí, sí. Si le queremos poner más condimentos, se los ponemos y están todas. Bueno, entonces, supervisión y coordinación me lo explican ustedes. A ver, ¿quién lo explica? ¿Quién lo explica? ¿Cuál, profe? Que no escuché. Supervisión del personal auxiliar y coordinación de la atención. Coordinación sería cuando, o sea, le conseguimos el turno a la persona para algún especialista. ¿Me estás preguntando o estás afirmando? Le estoy preguntando si sería eso, ¿no? Perfecto, gracias. No, eso sería defensoría. defensoría. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién se va con la coordinación de la atención? La coordinación tiene que estar enganchada con la supervisión de la enfermería auxiliar para que todo esté, digamos, organizado para justamente brindar una buena atención. ¿Va por ahí? No necesariamente. A ver quién acompaña a la compañera para que podamos desarrollar esto de la coordinación de la atención. ¿Cómo vamos a coordinar? La capacitación es cuando la enfermera capacita al auxiliar y le designa tareas. Se nos están confundiendo los papeles ahora. Bien, a ver, vamos de vuelta con la coordinación de la atención. A ver, ¿quién lo quiere leer?
capaz que iniciando por coordinación, que la palabra coordinación, por ahí entra cuando nosotros coordinamos. Es coordinar la disciplina con la atención entre los profesionales. ¿Quién dijo eso? Monsares Nadia. Monsares. Bueno, ¿y cómo vas a coordinar? ¿Qué vas a coordinar? Vos estás en un centro de salud y tenés un paciente que necesita la atención de otro profesional. Voy a realizar que ese paciente pueda obtener la consulta con el profesional que necesita. La necesidad del paciente, la necesidad de atención, Claro. en este caso del paciente. Bueno, o sea, primero y vemos, digamos, cuáles son las necesidades de esa persona, ¿no? A asistir. A ver, Sergio, vamos, dale vos. Para ver qué especialista es el que necesita. Ahí va Sergio a explicarles qué es esto de la coordinación de la atención. Un traumatólogo o algo. O puede ser el kinesiólogo de tu centro de salud. Entonces vas a coordinar con la familia o con el paciente que vos tengas, vas a coordinar un día, un horario, para que el kinesiólogo, si no se puede movilizar, vaya a la casa y tenga una atención, que puede ser un chico discapacitado, un paciente que no se moviliza. Vas a coordinar, si no podés con el paciente, porque el paciente es un chico discapacitado, como me pasa a mí, vas a coordinar con la familia qué día puede ir el kinesiólogo a hacerle tratamiento al chiquito. Eso es coordinar o en este caso con la familia, coordinar un horario, un día, para que la atención del profesional de X parte de la salud asista a ese domicilio. Una coordinación. ¿Los entendieron? O puede ser con el médico clínico, con cualquier otro profesional. O una vacunación a una persona que no puede caminar. También vos podés coordinar con el paciente o lo que sea. Si vos tenés que hacer una vacunación y sabés que en tal sector vos tenés gente que trabaja en tu horario que vas a ir a vacunar, trabaja en una fábrica, entonces vas a coordinar qué días están libres para ir a vacunarlo. Vos ahí en ese caso vas a coordinar vos el horario con la persona o con la familia o con la gente que vas a coordinar vos en este caso. En el otro caso vas a coordinar con otra persona de salud para la atención. ¿Y te animás, Silvia, ahí con lo de supervisión del personal auxiliar o lo habló también Sergio ya? No lo escuché porque fui al baño. ¿Qué decías, Dina? Perdón. ¿No se escuchó? No, yo no te escuché porque justo me llamaron. Ah, bueno. No, decía que si ya habían hablado también de supervisión del personal auxiliar. No. Cuando si quiere desarrollarlo Silvia, si lo quiere desarrollar Silvia. Bueno. ¿Te parece, Silvia, ahí? Sí. Bueno, que a ustedes qué les parece que puede llegar a ser ese desempeño que tiene que hacer un profesional de enfermería con un auxiliar. Y sería la capacitación, asignación de tareas, como los cuidadores, los acompañantes, los voluntarios y familiares. ¿Sería guiarlos? Sería supervisarlos. Distribuir las tareas, supervisar las tareas que realiza ese auxiliar para que claro, sería supervisar las tareas. Sean hechas claro, para que sean hechas correctamente. Cuando hay que hacer una atención en el domicilio, ¿qué hace el enfermero? Guía,
acompaña y explica qué atención tiene que brindar ese auxiliar. ¿Qué otra idea se les viene a ustedes a la cabeza? A ver, cuenten. Primero, ¿Qué más podemos hacer? perdón Silvia, Sí, sí. perdón Silvia, díganme qué entienden ustedes por auxiliar de enfermería. El auxiliar de enfermería hace las cosas básicas, o sea, ¿Qué es el auxiliar de enfermería para vos? es un ayudante del profesional, del enfermero. Es como un ayudante. En sí, no me sé explicar, pero sí lo tengo en la mente. No sé si. Bueno, a ver, en los centros de salud, y ya no vas a encontrar en el sistema de salud, hay muy pocos, y no vas a encontrar personal auxiliar de enfermería, que era un puesto que todavía existe, ya todos han hecho la profesionalización, ya no vas a encontrar auxiliar de enfermería. Creo, no sé, Dina, decime, creo que ya desapareció el auxiliar de enfermería. Lo que nosotros le llamamos auxiliar de enfermería, tenemos muchos. pero quedan muy pocos y no vas a encontrar un auxiliar de enfermería. Y depende el centro de salud donde trabajes, vas a estar vos solo. Pero sí, el auxiliar de enfermería puede ser el agente sanitario, que en los centros de salud esa figura en Entre Ríos, existen muchos centros de salud, el agente sanitario. Entonces, o puede ser el cuidador que hay en una casa, al que vos, como enfermero, vas a ir a visitar, vas a ver cómo está, si tenés que hacer una curación o no, y lo vas a instruir muchas veces, porque a veces es un familiar el cuidador, o es una persona allegada, que no tiene a veces ideas sobre salud. Entonces vos lo vas a acompañar y le vas a enseñar. Ahí Claro, entra harías el papel de educador. Claro. Exactamente. Vas a hacer educación y lo vas a controlar también. Porque vos después vas a ir, vas a ver, fuera de tu horario, el paciente hay que curarlo. Entonces vos le vas a enseñar cómo debe hacer la curación, cómo debe poner la gasa, con qué debe curarlo. Todos los pacientes que tienen curación, por lo general, tienen una prescripción médica y cada médico tiene su librito de cómo curarlo. Entonces vos, fuera de tu horario, ese cuidador va a hacer la prestación que vos lo vas a supervisar. Pero no necesariamente tiene que ser un enfermero auxiliar, a eso es a lo que yo voy. Que muchas veces nosotros o ustedes como estudiantes creen que existe, todavía sí hay auxiliar de enfermería, pero son muy pocos, no lo vas a encontrar en todos lados. Entonces, el auxiliar de enfermería no es solo el título que existe de auxiliar de enfermería, sino que es el cuidador, el agente sanitario que le va a decir, mirá, hay que vacunar tal chiquito, no vino, podés ir hasta la casa, avisarle a ver si pueden venir. Ese va a cumplir las funciones de auxiliar de enfermería. Auxiliar se refiere a que te está auxiliando, te está ayudando en tu tarea. Profe, entonces el auxiliar se podría decir que en un equipo de trabajo sería el que va organizando lo que después nosotros iríamos a aplicar más fuerte, sería nosotros iríamos con la enseñanza a él para poder llevar a cabo todo lo que el médico le recetó, digamos, a la persona. El auxiliar se encarga de organizarnos eso y nosotros después vamos y hacemos la otra parte. No, No, porque vos lo vas a una de organizar. las funciones, no, porque una de las funciones, acordate que era la planeación, que estaba a cargo de enfermería. Entonces, enfermería es quien planifica los cuidados para el sostenimiento de la salud de esa persona o de esa familia o de esa comunidad. Entonces, una vez que vos planificaste esos cuidados, ¿sí?
Las que son de incumbencia propia de la enfermería, las va a realizar enfermería y va a poder delegar esas otras funciones que son principalmente del cuidado de la vida diaria, ¿sí? Por ejemplo, la preparación de la comida, si no lo puede hacer el paciente, ¿sí? Lo puede desempeñar un cuidador. Entonces, si la persona es hipertensa, va a tener que comer con poca sal, y nosotros vamos a orientar a ese cuidador para que le cocine con poca sal, ¿sí? O qué tipo de alimentación puede recibir un diabético, si cuida a un paciente diabético, ¿sí? O si está en un plan de rehabilitación de momento, qué tipo de ejercicio puede repetir, cuándo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces nosotros le vamos a planear todos los cuidados que tiene que llevar y lo vamos a supervisar cómo lo va desarrollando, ¿sí? Por eso, digamos, es importante que nosotros identifiquemos cuáles son las funciones de enfermería en la comunidad y cuáles son nuestros roles en relación a los demás integrantes de la familia, de los cuidados, ¿sí? Como decía Sergio. Hay muchas formaciones, hay muchos, hoy por hoy, digamos, están los asistentes gerontológicos, los asistentes terapéuticos, los cuidadores de la vida diaria, ¿sí? O sea, tenemos montones de formaciones, pero bueno, nosotros tenemos incumbencias propias por ley que no nos pueden ser reemplazadas, ¿sí? Sí, cuando yo me refería a una curación, me refería a una curación sencilla. Sí, No, chicos, pero digo, no pueden delegar, les digo a los chicos, porque por ahí no los hay chicos, problema por eso, Sergio. por ahí los chicos no entendieron, pero No hay problema, digamos, por eso. Digo, ¿no? Nosotros en esto de ubicarnos dentro de las funciones contemporáneas de enfermería tenemos que ver que nosotros vamos a planear los cuidados. Claro. Vamos a supervisar esos cuidados, cómo se desarrollen para que sean lo más eficiente posible, ¿sí? Vamos a educar sobre esos cuidados. Y vamos a educar también a esa familia o a esos cuidadores para que esos cuidados sean lo más efectivos posibles también. Y así sucesivamente. O sea, vamos poniendo condimentos de todas las funciones, ¿sí? Para que ese cuidado sea completo. ¿Se entiende? O el más óptimo para esa persona o esa familia. Exactamente. Sí, muchas veces sucede lo que dice Sergio, que cuando, por ejemplo, ¿no? La familia tiene para pagar una curación por día, ¿sí? O el centro de salud trabaja 6 u 8 horas y el enfermero puede ir una vez al día. Entonces, de alguna manera tiene que continuar ese cuidado. Y ahí es mayor nuestra responsabilidad porque estamos enseñando parte de lo nuestro y se lo estamos delegando a otro, ¿sí? Ahí es mayor nuestra responsabilidad porque es nuestra matrícula la que está en juego. Entonces, miren si tenemos que vigilar nuestro trabajo, digamos. ¿Se entiende? Y también, eso en el lugar donde no haya un otro que lo pueda realizar, donde no haya otra manera, digamos, que no se encuentre la manera de cómo sostenerlo a ese sistema de cuidado que necesita la persona. Pero en el caso de que sí lo exista, hay que organizar eso, hay que planificar a ese personal, ¿sí? Para que pueda cumplir con su tarea, ¿sí? Profe, disculpe, o sea que un acompañante terapéutico cumpliría una función de auxiliar de enfermería. No digo que cumpliría la función del auxiliar de enfermería, pero sí digo que nosotros, los enfermeros y más los licenciados en enfermería, tenemos que coordinar los cuidados que recibe esa persona, que sean de la calidad que necesita para que sean lo más óptimo posible. Tenemos que supervisar esos cuidados, tenemos que orientarlo a esos cuidados que realice, ¿sí? Porque hay muchas de las incumbencias de los asistentes terapéuticos que vos dijiste que son incumbencia propia de enfermería, por ley, ¿sí? Entonces, no podemos decir que son nuestros auxiliares, pero sí tenemos que saber que nosotros somos los que tenemos que coordinar la atención de la salud de las personas, para sostener la salud de las personas.
¿Sí? ¿Se entendió, María Fernanda? Por ejemplo, si nosotros vamos a decir, el día de mañana ustedes se reciben, ¿no es cierto? Les hago un ejemplo concreto. Ustedes se reciben y se van a destinar a trabajar en una empresa de cuidados domiciliarios de enfermería, ¿no? Y ahí también hay asistentes terapéuticos, terapistas ocupacionales, ¿cómo se llamaban los otros? Cuidadores de ancianos, cuidadores gerontológicos, y bueno, todo un montón de gente trabajando con distintas formaciones. Pero es enfermería quien debe planear y controlar los cuidados que reciben las personas, ¿sí? A eso hago referencia. ¿Se entiende cómo es? Sí, profe. Sí, profesora. Sí, se entendió. Bien. Ellos tienen un cuidado muy básico sobre lo que es de enfermería. Aparte, a ver, enfermería es una cosa y un cuidado gerontológico es otra cosa. Sí, nosotros estamos capacitados para hacer el trabajo de ellos, pero ellos no están capacitados para hacer nuestro trabajo. Eso tenganlo en cuenta. Eso es importante. Eso es importante. Sí podés usarlos en el momento en que, como decía Dina, yo trabajo 6, 8 horas y después hay un montón de horas que el paciente queda con el cuidador. Sí podés instruirlo, decirle, mirá esto, hacelo así, llamame, cualquier cosa, cualquier consulta, llamame, pero el responsable seguís siendo vos. Tal cual, tal cual. Bueno, chicos, la verdad que muy bien. Muchas gracias por haber participado de este encuentro. Si no hay ninguna otra pregunta, nos vamos hasta la semana que viene, donde vamos a volver con la teoría de los sistemas, ¿sí? Enfoque de entorno, enfoque epidemiológico, asistencia social, enfermería distributiva y episódica. Los mismos temas que eran para hoy, profe. No, que nos faltó, no llegamos a enfermería episódica y distributiva, sí. Ah, porque eso estaban para hoy, sí. Ajá. No llegamos ahí. Hacerme acordar que esos temas los hable Janina, que parece bueno, que ya lo leyó. Ya lo leyó. Bueno, anotala por ahí. Dale, anotame, sí. Dale. Mirá que Silvia lleva la agenda acá, ¿eh? Acá la que lleva la agenda es Silvia. Bueno, dale, sí, gracias. Te anoto, Janina. Anóteme, profe, a ver que me encantaría. Me gusta mucho enfermería comunitaria, Genial. Me gusta. Bueno, me encanta que te guste. Bueno. Lo que pasa es que lo que da ganas es la buena onda de los profesores. Ah, muy bien. Bravo, Laura. Y cómo nos explican y nos ayudan a entender. Muy bien.